¿Arrancó? Bien. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito de tipos y también contarles un poquito de dónde nace esta charla. En Crunchloop estamos trabajando en una plataforma y un poco los tipos tienen un rol importante, mucho por la parte del AI. Y en este experimento, con esto que venimos trabajando, los hemos llevado a un extremo, si se quiere, y cómo los venimos usando, que es un poco lo que se traduce esta charla. Esto arrancó un poco antes también con otro experimento previo que hicimos en otro proyecto donde tratábamos de ver cómo propagar los tipos del backend al frontend y que todo eso, digamos, conviva en conjunto y hacer que las cosas no se rompan cuando cambian de un lado. Y acá lo estamos llevando un poquito más adelante que eso y les quiero contar un poco más. Primera pregunta que quería hacer, ¿quiénes conocen y usan la spec de OpenAPI? Bien. ¿Y de qué forma la usan, además de capaz consumir Swagger, usar la UI de Swagger para interactuar con los endpoints o la documentación en sí misma? ¿Han encontrado algún otro caso de uso? No demasiado. No. Bien, bien. Pregunto eso porque la spec de OpenAPI tiene como un aspecto central. Para hacer un MSP o darle herramientas también, algunos agentes tienen capacidad de recibir. Han aparecido algunas herramientas que en función de eso te generan ciertas cosas y esto lo tocamos un poco acá también. Pero bueno, hablando de tipos, ¿no? Lo primero, en el contexto de JavaScript, TypeScript, cuando pensamos en tipos, pensamos en TypeScript, los tipos de TypeScript, y tenemos el compiler que, si está verde, todo compila, nos da seguridad y pensamos que está todo bien, ¿no? Y está todo bien, pero en el contexto de ese código y mientras nos quedemos dentro de los límites de TypeScript y lo que el compilador está viendo en ese momento. Pero esto nos da esa sensación de seguridad y un poco el foco de la charla es esta misma pregunta, ¿no? De, bueno, ¿dónde verdaderamente mis tipos terminan, ¿no? Los tipos los tipos de nuestras aplicaciones o los tipos de nuestros sistemas pueden terminar en diferentes lugares y un poco esa es la pregunta que quiero que se hagan y quiero que se pregunten ustedes es dónde terminan los suyos y qué pueden hacer para extender esos límites. Y viendo algunos ejemplos de dónde pueden terminar los tipos, el más obvio y un poco el de TypeScript, ¿no? En un archivo tenemos una función que tiene un parámetro, si le pasamos un parámetro de otro tipo, el compiler se queja y nos dice dónde está el error. También otro lugar donde los tipos se involucran, pero generalmente los perdemos a menos que hagamos cosas especiales, es en la red, ¿no? Cuando nosotros usamos la API de Fetch, usamos Axios, usamos cualquier otra API para interactuar por la network, generalmente cuando serializamos ahí, los tipos los perdemos. Si nuestra API tenía una forma para darle a ese user en este caso, cuando le hacemos el JSON, perdimos el tipo, nos va a retornar any seguramente y tenemos un typo, el compiler va a decir que está todo bien, pero después en runtime va a explotar. Y no solamente esto pasa por el hecho de que haya una red en el medio, ¿no? Este otro ejemplo también, donde usamos la API de local storage, al transformarlo en un string, perdimos los tipos de, capaz que lo que tenía settings o lo que podría representar settings, y tenemos el mismo problema donde un typo puede, para el compiler está todo bien, pero sin embargo en runtime explota y ese tipo lo perdimos cuando hicimos ese parsing. A los bugs les encanta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido un bug donde en el backend había un objeto que tenía una forma y nosotros después cuando lo estamos consumiendo del lado del cliente le erramos en algo y esa forma se perdió? Entonces hay muchos bugs en esos boundaries en los boundaries que tienen diferentes dimensiones, ¿no? Puede ser una función, puede ser un módulo, un paquete, puede ser un servicio porque estamos comunicándonos a través de la red o pueden ser mismo entre lenguajes. Y un poco este contexto o estos radios tratan de hablar de lo caro que es mantener los tipos entre esos límites, ¿no? Mantener los tipos en el contexto de una función es fácil, en un módulo empieza a ser más difícil, en el contexto de un paquete más y cuanto vamos alejándonos del centro cada vez es más costoso mantener esos tipos. Y una cosa que a mí me ayudó un poco a cambiar cómo pienso sobre los tipos es pensarlos que son una propiedad de los contratos y no tanto del código, ¿no? Intuitivamente creo que cuando pensamos en tipo pensamos en código,
pero sin embargo, si pensamos en los tipos como propiedades de los contratos entre esos límites que definimos, empieza a darle otra semántica especial, ¿no? Por ejemplo, en este caso de acá, estamos dentro del mismo lenguaje, pero cuando serializamos el string, nos movimos de boundary porque serializamos, y sin embargo, en el código esos tipos se perdieron, ¿tá? Porque no tenemos un contrato definido entre cómo interactúan estas dos piezas. Volviendo... bien. Entonces, este concepto de fully typed system, ¿no? Es cómo podemos dar mayor confianza, si se quiere, o extender los tipos cuando vamos cruzando esas diferentes fronteras o boundaries que nuestros sistemas tienen, ¿no? Porque naturalmente nuestros sistemas al final del día o pueden ser muy sencillos o pueden ser más complejos y estar compuestos por diferentes sistemas, con redes en el medio, etc. Un conceptito chiquito que quiero introducir acá es el concepto de context radius, que básicamente es cuál es el radio de contexto que una persona, y ahora cada vez más, ¿no? los agentes de AI pueden ver y razonar a la misma vez, ¿no? Y cuanto más grande lo hagamos, más visión tenemos sobre estos contextos. Y una cosa que me parece interesante es, nosotros los humanos cuando usamos algo por mucho tiempo, nos vamos acostumbrando a los pequeños detalles. No sé, esta API, ya sé que esto lo hace así, me lo acuerdo, pero cuando interactuamos con AI, esas cosas se pierden, ¿no? Y si todo nuestro sistema puede expresar esos contratos y enforzarlos, los agentes los van a poder ver a la hora de hacer su trabajo porque están ahí en el código. Como medio abstracto lo que vengo diciendo ahora, no quiero ponerle un poquito más de practicidad, pero cómo se ve eso en términos prácticos, ¿no? Y cómo lo podemos expandir el radio ese. Estas son algunas formas y las que hemos usado en el contexto de este proyecto que les contaba dentro de Crunchbase. Una puede ser teniendo paquetes compartidos, ¿tá? Esos paquetes definen esos contratos en el contexto de types que se pueden expresar como los types que exporta una librería. Otro mecanismo puede ser un monorepo, ¿no? Que al tener un monorepo lo que nos permite es que el compiler pueda ver todo a la misma vez y eso nos da garantías extra, ¿no? Porque si trabajamos en el contexto de paquetes y el compiler no los puede ver todos a la misma vez, alguien puede hacer un cambio y yo después no estar viendo ese cambio a la misma vez y después se puede romper porque hay un breaking change o otro tipo de cosa. Y por último es la generación de código, ¿no? Nosotros si nos mantenemos en el mismo lenguaje de programación, no podemos expresarle los tipos a otros lenguajes de programación, por ejemplo, pero si generamos código a través de algo intermedio, ahí empieza a tener un poco más de sentido lo de OpenAPI, podemos transportar esos tipos a través de la generación de código. Y ninguno de estos mecanismos es excluyente, ¿no? Todos estos mecanismos se pueden utilizar a la misma vez y nosotros tenemos que elegir y tratar de ser conscientes de cuándo usar cada uno y hasta dónde tiene sentido usarlos en función de los costos que tienen, porque nada de esto obviamente es gratis. Cuanto más seguridad le damos a lo que estamos haciendo, por algún lado estamos pagando otra cosa. En términos de cosas que pagamos con respecto a, capaz que alguna de esas estrategias, una pueden ser cascade rebuilds, ¿no? Cuando tenemos un monorepo y hacemos un cambio en una dependencia de muy abajo, todo lo que depende de eso va a tener que naturalmente recompilarse y eso obviamente empieza a llevar más tiempo y a hacerse los builds más pesados. Cuando generamos código, lo mismo, ¿no? El código lo generamos a partir de un esquema, que ese esquema después se transforma capaz que en una especificación como la de OpenAPI, y eso después produce código que después otra aplicación consume. Ahí hay toda una coreografía que tenemos que mantener. Si queremos que eso no se rompa, seguramente tenemos que implementar un pipeline que valide que esas cosas no drifteen en el tiempo. Y después, por último, y más que nada en el contexto de los monorepos, cuando hacemos un cambio y ese cambio impacta muchos paquetes, tenemos que hacer los cambios enseguida porque no hay un sistema de versionado. Ahora depende de la versión X, ya eso no lo podemos hacer porque estamos dependiendo a la misma vez de la última versión, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas o de los taxes, si se quiere, que
nos da poder enforzar los tipos a nivel de un sistema más grande, si se quiere. Bien. Sí. Sí, un poquito de agua me se queda acá. Bien. Entonces, y un poco lo que le decía, ¿no? Estas líneas y estas formas de ver los tipos, lo importante creo que es entender... Gracias. Lo importante es entender qué rings o qué límites tenemos en nuestro sistema y cuáles nosotros elegimos atacar o no atacar. Porque perfectamente podemos hacer nada como en el contexto de la network y hacer un llamado con fetch donde manejamos en any, lo casteamos y está todo bien, pero obviamente eso después nos trae los problemas que venimos hablando, ¿no? Y acá les quiero contar un poquito de este proyecto particular, que se llama DApp, que es una plataforma, justo estábamos hablando de la parte de los AI agents y eso, que básicamente está compuesta por varias aplicaciones y paquetes en TypeScript. También tenemos algunas cosas en Go, y ahí aparece un poco los diferentes lenguajes y cómo aplicamos algunas de estas técnicas. Tenemos eventos que fluyen en el contexto del sistema, y eso también lo vamos a ver de cómo enforzamos los tipos en el bus de eventos. Y después tenemos varias aplicaciones, si quieren, un frontend, un backend, CLI y unos aspectos de infraestructura. Y quiero contarles cómo nosotros, en el contexto de este sistema, estamos enforzando los tipos prácticamente lo más que podemos en el contexto de todo ese sistema o stack. Y el primer ejemplo, uno de los primeros elementos bien particulares de TypeScript es el discriminated union, ¿no? Que básicamente es poder expresar una unión con un discriminador. Y eso tiene algo muy potente que nos permite expresar tipos complejos y darle formas diferentes a los tipos. Esto lo tienen otros lenguajes, ¿no? TypeScript no es el único, pero sí lo que tiene TypeScript que capaz que hace diferente de otros lenguajes es que es estructural, y lo que me refiero con eso es que el compiler define el tipo en función del shape del object y no tanto por un tipo algo con nombre, que le asociamos esa cosa con nombre. Entonces eso le da un montón de dinamismo y nos permite hacer algunas de las otras cosas que vamos a ver. Y después el otro aspecto que es Unwrap, que en RAS, por ejemplo, si tenés que hacer como una ceremonia extra con un constructor para poder trabajar con los discriminated union, y al ser Unwrap lo que nos permite es poder transportarlo más fácil y serializar esos tipos de una forma. Entonces podemos agarrar esos tipos, transformarlos en un JSON y después agarrar ese JSON y utilizarlo en otro lenguaje de alguna otra forma. Después les dejo unos links de unas charlas, de unas cosas que me parecieron interesantes relacionadas a todo este mundo. Pero nada, esto es una herramienta súper útil a la hora de modelar tipos y también de cómo llevarnos esos tipos para otros lenguajes. Acá un ejemplo particular que... ¿Quiénes han usado Soda acá? Está bien, varios. Está buenísima la librería, te permite expresar esquemas, pero también te permite generar tipos a partir de esos esquemas, ¿no? Este es un ejemplo particular de nuestro sistema donde definimos un evento que es el session completed, donde ahí básicamente definimos qué cosas tiene. Y por otro lado definimos un tipo que se infiere a partir de ese esquema, ¿no? Tenemos una definición, esa definición, si algo cambia, después obviamente el tipo también se va a ver impactado, ¿no? Porque naturalmente está derivado del otro. Y eso lo que nos permite que no haya un drift, ¿no? O sea, una cosa no puede cambiar sin que la otra cambie. Esto me parece también interesante, la parte de SOD, y la referencia a ese parse de un validate, que a veces una de las cosas que tienen bueno parsear es que nos podemos llevar un montón de información valiosa del objeto ese que estamos trabajando a la hora de parsear versus capaz que validarlo y únicamente saber si es válido o no, ¿no? Acá también nos llevamos un montón de información del esquema que después la podemos usar para otro tipo de cosas. Y acá quiero mostrarles un ejemplo que nosotros estamos usando hoy, donde la API esa te permite expresar, ¿no? Con los strings y con estos
digamos, esa sintaxis que nosotros tenemos para decir a qué eventos nos queremos suscribir, el compiler puede inferir un tipo que resulta de esos otros dos strings, ¿no? Capaz que no me expresé bien ahí, perdón. Los dos strings, el sessions created y el sessions completed, no están determinando el tipo del output que viene el valor del tipo del stream, ¿no? Y no nos permite expresar algo que no sea válido, ¿sí? Y acá también estamos cruzando boundaries de red y otro tipo de boundaries. Por ejemplo, esta API la podemos usar teniendo un producer que está en una aplicación y el consumer que puede estar en otra aplicación diferente, se va a asegurar que no puede suscribirse a algo que no sea efectivamente válido, ¿sí? Y la routing key, que es ese string, es el contrato que definimos entre tanto el consumer como el producer. Y acá, ejemplo bien práctico, ¿no? Si tenemos un typo ahí porque le tipeamos ahí con el created, el compiler nos va a explotar en la cara y nos va a decir, esto no funciona porque yo no puedo asignar nada a ese string que me estás dando. Eso es en tiempo o sea, en TypeScript mismo te salta el error, ¿no? Eso es en compile time. En compile time. Y ahora les quiero mostrar un ejemplito de cómo capaz que pueden hacer algo similar, si se quiere, en el contexto de sus aplicaciones. Bien, es un poco, o sea, más allá de la sintaxis de TypeScript para expresar eso, esto es un poco cómo lo armamos y cómo reutilizamos los diferentes esquemas o los diferentes tipos que tenemos en nuestro sistema para poder hacer estas APIs seguras, ¿no? Entonces, ¿tiene más sentido que pasa ahí? Sí. Entonces, con estos mecanismos estamos definiendo estos contratos que en este caso el Service Bus tiene de nuestro sistema. Y esto nos da tremenda seguridad que, en cierta forma, después la podemos transportar a otras aplicaciones o otros boundaries dentro de nuestro sistema. Y acá están un poquito esos 3 pasos a seguir para poder expresar algo de esta forma. No tiene nada particular de lo nuestro, sino cómo usamos los tipos y cómo definimos restricciones para que esas APIs sean seguras. Bien, después quería contarles el otro caso de uso, si se quiere, que es cross-language y cómo nos aseguramos de que si un contrato de un esquema de algo, por ejemplo, en nuestro caso es un contrato RPC. Tenemos una interfaz RPC, pero el cliente y el consumidor, el cliente y el servidor pueden estar en diferentes lenguajes de programación. ¿Y cómo hacemos para poder, si cambia el esquema del formato RPC, que tanto el servidor como el cliente en esos dos lenguajes se rompan y que de ninguna forma pueda haber algo que viole el sistema de tipos o viole esos contratos? Como les decía, la mayoría del DAP es TypeScript, tenemos algunas cosas en Go, y este servicio en particular maneja un pedazo de la network y está escrito en otro lenguaje. Y un poco acá la técnica que utilizamos y usando un poco todas estas herramientas y tecnologías que fuimos viendo es SOD como el mecanismo para definir esos esquemas, ¿no? Esa es nuestra fuente de verdad de cómo un esquema se ve, y si tenemos que cambiar un esquema en algún momento, vamos y cambiamos las representaciones al SOD. Y eso por un lado nos genera los tipos de TypeScript con el infer, pero a la misma vez, con lo que decía el unwrap, podemos serializar esos esquemas de SOD en un JSON schema, y ese JSON schema después también lo podemos utilizar para generar código y generar estructuras de Go que machean todo eso y podemos hacer como esa trazabilidad, si se quiere, entre los tipos. Entonces, nosotros con el esquema en TypeScript que tenemos definido en SOD, podemos influir y hacer que estas estructuras en Go, que las usan otras aplicaciones, se rompan si algo en Go cambia. Y acá entra un poco eso que decía hoy del tags y la coreografía, ¿no? Esta coreografía la tenemos que mantener en CI si queremos asegurarnos de que efectivamente nadie mande un commit que rompa o viole, digamos, esta cadena, ¿no? Obviamente eso, además de que hablábamos de los tags, de que lleva más tiempo de buildear, etc., también el CI naturalmente se pone a empezar un poco más pesado porque tenés que ordenar todo esto y son más minutos donde el CI está corriendo y haciendo un montón de cosas. Y acá
un poquito más gráfico, si se quiere. Pasar el lugar. Donde tenemos ese esquema definido en TypeScript y un poco el tipo generado resultante de aplicar toda esa coreografía de parsing y de generado de código. Nada, si cambiamos algo a la izquierda, lo de la derecha va a cambiar, y si alguien depende de lo de la derecha, va a tener que adaptarse en ese mismo commit, porque en el contexto, por ejemplo, por lo menos del DApp, todo es un monorepo, tanto los dos lenguajes viven en el mismo repo, y nada, es un breaking chain que... Dale. Consulta, ¿cómo funciona ahí con respecto a los equipos? Si yo cambio, supongamos que hay dos equipos trabajando que usan un mismo tipo compartido. Me da curiosidad cómo es el proceso si alguien decide cambiar el paquete, ¿quién se encarga de arreglarlo en Go o arreglarlo en TypeScript? O sea, ¿cómo es eso? Porque te va a fallar el CICD porque cuando lo vaya a probar los tipos va a ver algo que está mal. Obvio. ¿Quién hace eso? A ver, en el contexto de nuestro proyecto y de nuestro repositorio, primero que es un monorepo, entonces lo tenés que resolver en el momento sí o sí, no te queda otra. Nos apoyamos mucho, obviamente, de AI para trabajar en áreas del proyecto donde capaz que uno no tocó nada, pero también es un equipo chico hoy en día que está manteniendo todo esto, y por ende tenemos muy buena comunicación, y cuando hay ese tipo de problemas, simplemente alguien levanta la mano y trabajamos en conjunto para resolver ese problema particular. Si lo escalás más... creo que igual lo podés resolver, pero capaz que lo que se da ahí también es cuando vas a tocar una superficie que es muy compartida, lo pensás dos veces antes de hacer ese cambio, porque el impacto naturalmente es más grande. Que si igual no tuvieses esto, el impacto sería igual de grande, simplemente que no te diste cuenta. Se puede quedar con una versión desactualizada del tipado. Exacto. Y cuando cambies el servicio original, va a pasar. A ver, una cosa igual que traes ahí que está buena, que todavía nosotros no nos hemos enfrentado a ese problema, es el versionado, pero el versionado más first class, ¿no? Tipo, onda, ese es el Notify Git Push Schema B1, y si el día de mañana tenemos que introducir otro, capaz que hacemos una B2, todos siguen dependiendo de B1, y nada, capaz que después tenés dos paths para manejar tanto B1 como B2. Esa podría ser una estrategia que sigas si el cambio capaz tiene un radio muy grande de impacto. Pero lo vas a tener que ir lidiando con él caso a caso. Bien. Entonces, con todo esto podemos pensar que al final del día nuestro sistema tiene tipos por todos lados, está todo genial, pero la realidad es que no es tan así. Quiero contarles dos casos particulares que nos enfrentamos. Uno, que fue un bug relacionado a cierto tooling que usamos, y no tanto por el bug en sí mismo, sino por el hecho de que cuando usamos este tipo de estrategias, si se quiere, lo que hacemos es tan bueno como las herramientas que utilizamos, ¿no? Entonces, un bug en una herramienta puede capaz que ocultarnos un problema que no estábamos viendo, y de hecho, en nuestro caso, estuvimos meses pensando que una cosa tenía los tipos, y al final del día estaba funcionando porque había unos ifs en un lugar que hacía que eso sea verdad. Pero en este caso particular, que utilizamos, no sé si la conocen, HeyAPI se llama la librería, que básicamente le das un esquema de OpenAPI y te genera un SDK para esa API, ya te da todos los helpers, no todos los métodos, digamos, para interactuar con la API, te genera tipos para todos los tipos que tenés definidos en tu API, entonces los puedes usar en el frontend o donde lo vayas a consumir. Y en nuestro caso nos pasó que en la parte de suscripción de eventos, que los eventos están tipados, había algo en el cómo Hey implementaba la propagación de esos tipos que estaba mal, por ende la data venía known y no funcionaba como esperábamos, ¿no? Pero el punto acá es que cuando utilizamos todo esto, las herramientas tienen un valor muy importante porque al final del día son las que transforman y generan muchas veces el código que nuestras aplicaciones terminan dependiendo de. Y después el otro gap que a mí personalmente me parece súper interesante es cuando capaz que el lenguaje que estamos utilizando para expresar nuestro problema, en este caso OpenAPI, que es el lenguaje el lenguaje que usamos para describir, digamos, el contrato de nuestra API, a veces tiene limitaciones. Yendo al ejemplo de nuestras suscripciones, que hoy les mostraba el consumer, ¿no? Si yo digo, vuelvo un segundo para atrás, este caso de acá, ¿no? Yo acá cuando digo que me quiero suscribir a esos dos eventos, el tipo de retorno del stream
está acoplado a esos eventos que me suscribí. Hay una relación entre el input y el output, ¿no? Y eso lo podemos expresar en el contexto de TypeScript porque controlamos los parámetros y controlamos el output y podemos generar un contrato, digamos, que se comporte de esa forma, pero en el caso de OpenAPI no podemos hacer eso porque no podemos correlacionar los parámetros de entrada de un endpoint con los parámetros de salida de un endpoint. Entonces, nosotros, si esto imaginemos, ¿no?, que lo autogenerase algo a través de OpenAPI, el return type de eso serían todos los posibles eventos y no únicamente los eventos a los que yo me suscribí. Eso no tenemos forma de expresarlo hoy en día con la especificación de OpenAPI, por lo menos. Estuve chusmeando si había algo para poder hacer eso y no vi nada del pipeline por ahora. Así que nada, esto me pareció otra cosa interesante donde a veces los lenguajes que utilizamos para expresar nuestros contratos a veces tienen limitaciones y tenemos que lidiar con esas limitaciones, que a veces puede ser de un lado del sistema decir, bueno, yo esto lo puedo enforzar, pero tengo que hacer cosas extra y no es simplemente algo plug and play que lo puedo derivar de un contrato como en el caso de OpenAPI. Esto es básicamente lo que les estaba contando recién, donde, nada, encontramos estos dos gaps, uno lo pudimos arreglar porque era un bug que lo pudimos identificar y lo pudimos corregir, y el otro era algo más estructural, donde nada, no pudimos manejarlo y vivimos y convivimos con ese problema, pero nada, es algo que por lo menos lo sabemos y creo que ese es un poco el punto también de esto, ¿no? Tratar de conocer dónde están estos límites en nuestros sistemas y ser nosotros los que eligen que no haya tipos en esos lugares, o capaz que los tipos se pueden ver de otra forma, ¿no? Capaz que un test puede ser una forma de decir, bueno, yo esto lo estoy controlando o lo estoy validando. Y un poco acá, algunas preguntas capaz que para que se hagan con respecto a esto, ¿no? Es dónde están estos boundaries en nuestros sistemas, que generalmente pueden ser donde hay una red donde intercambiamos información con diferentes motores, ¿no? Puede ser un mecanismo de queue, puede ser una base de datos, puede ser la red, pueden ser diferentes cosas. ¿Qué mecanismos tenemos para enforzar los contratos entre esos boundaries, ¿no? Hablamos de los paquetes, hablamos del humor repo, hablamos de generar código, o como decía antes, ¿no? Capaz que cómo enfuerzo el contrato puede ser simplemente un test y yo estoy contento con eso porque eso para mí es suficiente y no necesito tener ningún otro tipo de complejidad. Y en esos lugares donde no tenemos respuestas, porque no sabemos, esos son un poco los gaps que capaz que tenemos que tratar de identificar y decir, no quiero hacer nada con esto porque está todo bien, o puedo aplicar alguna de estas otras técnicas para poder tener algo más robusto en términos del type system del sistema. Nada, estos gaps no van a desaparecer, ¿no? A medida que los sistemas crecen, esos gaps van a seguir apareciendo. Y tener un sistema fully typed es medio utópico, ¿no? Pero el punto de vuelta no es tanto por tener algo que sea fully typed, sino entender dónde están los límites y saber básicamente con lo que estás lidiando y dónde está lo desconocido. Así que, nada, eso era un poco lo que quería contar. Le dejo esta pregunta, ¿no? Para que la piensen, pero nada, eso era un poco la charla y lo que le quería contar.